días, bienvenidos a este cuarto conversatorio de viernes en tiempos de pandemia. Hoy precisamente estamos dando la bienvenida también al doctor Leonardo Díaz de la República Dominicana. Bienvenido, doctor. El profesor Felipe Ríos de acá de la Universidad César Vallejo y del Perú. Y también nos acompaña la doctora Alma Elisa de la UNAM México, ¿verdad? El tema de hoy que nos invita a reflexionar es parte del eje temático del libro Una mirada, las ciencias sociales y humanidades. Este proyecto editorial conjuntamente trabajado con la Universidad Uniagustiniana a través de su coordinadora de publicaciones, la profesora Ruth, que hoy no nos acompaña, pero le enviamos un saludo por acá. Es precisamente lo que nos convoca hoy, tres ejes temáticos que tienen que ver con precisamente la ética en los medios de comunicación en cuanto al manejo de la pandemia. Si bien es cierto que en diciembre del 2019 el mundo tuvo noticias sobre el primer caso de COVID-19, cientos de medios de comunicación informaban sobre el virus a millones de personas en diferentes latitudes del planeta. Podía caracterizarse como una pandemia. Según palabras de Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, no se luchaba contra una pandemia, sino también contra una infodemia. A partir de ese escenario, fueron muchas las informaciones que se obtuvieron y comenzaron a trabajarse con respecto a eso, ¿verdad? Hay varios datos y cifras que se manejaron en cuanto a eso. Según un informe de la UNESCO titulado Periodismo, Libertad de Prensa y COVID, hicieron un trabajo y un análisis sobre la base de un aprendizaje automático. Y desde ese tiempo, 120 millones de posteos públicos realizados en 64 idiomas en distintas redes sociales, todos realizados en la pandemia del COVID-19. Los investigadores de la Fundación Bruno Kessler detectaron que un 40% de los mensajes provenían de fuentes poco fiables. Otros estudios elaborados por la Fundación Observatorio de Infodemia COVID-19, que utilizó técnicas de aprendizaje automático, encontraron que casi el 42% de los más de 178 millones de tweets relacionados con el COVID fueron producidos por bots. El 40% de ellos fueron calificados como no fiables. Esto, de una u otra manera, también nos llama a la reflexión acerca del consumo de noticias. El consumo de noticias. En ese mismo informe nos hablan que aproximadamente 19 millones de los casi 50 millones de tweets relacionados con el COVID y analizados mediante inteligencia artificial, 38% del total por Blackboard, fueron considerados como información o contenido manipulado. Pero para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida y hacer la presentación de nuestros invitados el día de hoy. Damos la bienvenida al doctor Leonardo Díaz, ¿sí? El doctor Leonardo Díaz es precisamente doctor en filosofía, Premio Nacional de Ensayo Científico 2014, Premio de Ensayo Pedro Francisco Bono del 2012, encargado de investigación del Instituto de la Formación de la Carrera Diplomática y Consular, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde coordina la Comisión de Filosofía y Epistemología. Director de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. Dirigió la Escuela de Filosofía de la Universidad del 2014 al 2018 y ha sido integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Difusión de la Filosofía de la UNESCO. Autor de reflexiones filosóficas, artículos de ética, política y filosofía, Las tensiones de Thomas Kuhn, una perspectiva crítica para los estudios sociales y culturales de la ciencia en el 2014, La filosofía y los espacios de la libertad 2012, así como diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Leonardo. ¿Sí? Igualmente nos acompaña el profesor
Felipe Ríos Incio es doctorando en Comunicación Social de la Universidad César Vallejo, magíster en Comunicación con mención en Gestión y Comunicación de Marketing, licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente de nuestra casa de estudio. Actualmente imparte las cátedras de investigación de mercado, proyectos y desarrollo de proyectos de investigación. Su producción científica publicada va entre el modelo de marketing interno y su relación con la calidad de servicio, ¿verdad? Y en la ventanilla de promoción del empleo, análisis de la producción científica de universidades en comunicación social, estrategia de comunicación del gobierno peruano en el contexto de COVID-19 y la comunicación participativa como estrategia clave en la construcción de ciudadanía. También nos acompaña la doctora Alma Elisa Delgado Cuellar, que es doctora en educación y doctora en arte y cultura de la Universidad de Guanajuato, programa CONACYT México, maestra en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en comunicación en medios virtuales por el Instituto de Investigación en Comunicación, Cultura y máster en Sistema de Formación Presencial a Distancia, e-Learning, por la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia de España. Es egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual UNAM. Tiene estudios de licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana y es académico e investigador de licenciatura en posgrado con 20 años de experiencia profesional en el diseño de las artes gráficas y miembro fundador del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la UNAM. Así que bienvenidos todos a este conversatorio. ¿Sí? Quisiera darle la bienvenida a todos. Doctora Alma, doctor Leonardo y doctor Felipe. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias, muy amables por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Ok. Quería precisamente comenzar hablando desde su perspectiva acerca de, en este escenario que estamos hablando de datos, de medios de comunicación en el manejo de la pandemia. Me gustaría saber, ustedes como profesionales e investigadores en el área de la ciencia, de las ciencias de la comunicación y del hecho comunicativo, nos dieran su percepción general de la situación de sus países con respecto a este tema. ¿Ok? Le damos la palabra a la doctora Alma. Bienvenida. Gracias, pues muy amables. Realmente la situación de la comunicación y de todo lo que comentas respecto a la difusión de información en redes sociales principalmente y en otros canales de comunicación, pues nos parece que ha sido un tema fundamental en los últimos meses. Tenemos décadas ya, bueno, al menos 2 décadas, planteándonos cómo están influyendo estos medios y estas tecnologías en la forma en que nos comunicamos, aprendemos, nos relacionamos, pero definitivamente con la contingencia sanitaria, pues estos canales se han intensificado y de manera tanto positiva como de ciertas prácticas que realmente han afectado. Hace apenas unos meses, comenzó la vacunación en nuestro país, en México, y se ha invitado, se hizo una vacunación escalonada por grupos de edad, etcétera, y hay un dato muy interesante de la primera etapa de vacunación que resultó hace unos meses para los adultos mayores, en donde cerca de 4 millones de adultos mayores en nuestro país, en México, no se vacunaron, no accedieron a la vacuna teniendo la posibilidad, ¿no? Ya existente pues la dotación de los recursos para que se pudieran implementar. Y esto se atribuye a, bueno, diversos factores, pero principalmente la desinformación y el contagio que se ha dado en términos mediáticos de las noticias que vienen a afectar los procesos de salud pública, ¿no? Porque finalmente hay un desconocimiento en el que pues la gente decía, no, pues es que te van a inyectar un virus extra de China, ¿no? O sea, no, la vacuna no es vacuna, una serie de circunstancias que realmente son muy graves. O sea, 4 millones de adultos mayores en un país que no se hayan vacunado, no porque no tuvieran acceso a la vacunación, sino por una cuestión
mediática, informativa, que me parece que es un punto para poner el dedo en la llaga. Claro, este dato que yo les estoy dando tiene aproximadamente unos 3 o 4 meses, posiblemente ya haya más, habría que actualizarlo, no es desactualizado totalmente, pero sí tendríamos que tener pues un conocimiento reciente de esta situación. Estoy hablando ahorita de un dato general en adultos mayores, pero esto también ha impactado en todas las generaciones de posibilidades de vacunación y solo es un pedacito de lo que está produciendo este fenómeno de desinformación, ¿no? O también denominado de posverdad. Entonces, me parece que hay que poner ahí el dedo en la llaga. Está afectando de maneras muy diversas a como se había pensado la desinformación en décadas atrás, a como se había potencializado la comunicación. Así que, bueno, yo pongo esto esta mañana y espero la participación de mis compañeros, de mis colegas. Muchas gracias, Alma. El doctor Leonardo, como parte del Caribe, en República Dominicana, ¿cuál es su percepción? Sí, bueno, en República Dominicana, ustedes si han visto los indicadores, ¿no?, de los países de América Latina, se habrán dado cuenta de que es uno de los países que tiene una de las mayores tasas de vacunación. Sin embargo, todavía su vacunación, digamos, dista de lo que se aspira, ¿no?, como el ideal para lograr lo que se conoce como la inmunización colectiva, ¿no?, que debe rondar alrededor del 70%. República Dominicana hace unos días rondaba alrededor de un 28-30% más o menos, ¿no? Entonces, todavía existe un segmento importante de la población que se ha resistido a vacunarse por la misma razón que ha señalado Alma, no porque no estén las vacunas, sino porque República Dominicana, el Caribe, como el resto de los países, se encuentra en el marco de esta situación que, como ha dicho Alma, pues se conoce como el fenómeno de la posverdad, ¿no? Es decir, nos encontramos en un momento muy singular donde no, como algunos, digamos, analistas señalan, nos encontramos en un periodo de manipulación y mentira, sino de indiferencia ante los hechos, de indiferencia ante, digamos, el juicio de los expertos. De hecho, se ha hablado de la crisis de la experticia, ¿no? Entonces, un fenómeno que se ve, digamos, aupado o promovido por dos situaciones vinculadas a la revolución científica tecnológica, ¿no? Por una parte, hay un fácil acceso de la población a los medios digitales, es decir, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde los medios de comunicación fundamentalmente estaban en manos de un grupo de, digamos, de empresarios y ellos tenían el control del acceso. Ahora cualquier persona cotidiana desde un dispositivo puede enviar información, ¿no? E inclusive puede enviar información errónea disfrazada de información científica, ¿no? Entonces, el segundo aspecto de esto es el alcance, la velocidad y la capacidad de generación de esa información, que no ocurría en el pasado. Es decir, hoy una persona desde un dispositivo envía un tweet o envía cualquier mensaje y eso rápidamente pues se propaga, ¿no?, a nivel global. Entonces eso genera un impacto que era insospechado antes de la revolución digital. También, por otra parte, también hay que señalar la naturaleza también de las redes sociales. Como ustedes saben, cuando le damos un like, un me gusta a cualquier información que haya en las redes sociales, ponemos en marcha un sistema algorítmico que nos alimenta con los insumos que nosotros proporcionamos. Eso va generando un efecto de burbuja donde nosotros terminamos siendo retroalimentados por las informaciones con las cuales simpatizamos. De tal manera que si una persona, por ejemplo, es afín a la teoría de la conspiración o a cualquier movimiento antivacuna, pues seguirá siendo retroalimentado por movimientos que son similares o que tienen creencias similares a las que él tiene, con lo cual se va generando un efecto propagador que evidentemente contrarresta lo que sería la información científica en el marco de la pandemia, ¿no?
Muy bien, Leonardo. Muy bien. Según lo que comentas, entonces estamos encerrados en ese círculo vicioso de la comunicación y redes sociales. ¿Qué nos puedes comentar, Felipe? Bien, doctor Eduardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, añadiendo a lo que dice la doctora Alma y el doctor Leonardo, que también los plasmo en mi ensayo, que lo que pasa en Perú no solamente pasa en Perú, sino pasa en la región. Yo quiero en este momento abarcar el tema de los medios de comunicación tradicionales con el tema de la infodemia o la desinfodemia. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de infodemia o de fake news, nos vamos mucho a las redes sociales. En Perú también ha habido infodemia y desinformación en medios tradicionales, cuando los medios tradicionales de comunicación deberían de tener la oportunidad o de coger esa oportunidad de contrarrestar la desinformación en redes sociales y volver a tener la credibilidad que en un momento perdieron, ¿no? Los medios de comunicación no han sabido coger la oportunidad y la han desaprovechado, ¿no? Y hemos tenido medios de comunicación diarios, por ejemplo, colocando fotografías de otros países en otros contextos, eh, llevando al miedo a la población. Hemos tenido radios, canales de televisión o programas de televisión desinformando, entrevistando a personas que no son especialistas, entrevistando a personas falsas, ¿no? Tuvimos en Perú un falso científico que supuestamente estaba desarrollando la vacuna en China y que hablaba del COVID-20 cuando ese científico no existía, o sea, o esa persona no era un científico, o los medios de comunicación, por ejemplo, que ensalzaron el uso del dióxido de cloro cuando no hay una evidencia científica de su uso y de su uso para la sanación del COVID-19. Entonces, los medios de comunicación al inicio de la pandemia no han sabido aprovechar, ¿no? Y quizás también sería bueno hablar no solamente de los medios de comunicación en inicio de la pandemia, sino en toda la pandemia, ¿no? Y hablamos también el tema de la vacunación. También en Perú no ha sido ajeno el tema de la vacunación, no ha sido ajeno los medios de comunicación que han dado espacios a personas sin preparación, a personas que no han sido especialistas, y en muchos casos también en Perú, en el momento de la pandemia, hemos vivido una crisis política que ha incrementado esta lucha de quién dice una cosa a favor de jalar agua para su molino y desinformar a la población, porque este tema de desinformación de las vacunas, ¿no? O del tema de las vacunas en Perú fue un tema netamente político, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente y muchas personas que hasta ahora tampoco se vacunan, ¿no? Y no se vacunan porque creyeron de lo que dijeron en los medios de comunicación, de que se iban a morir, ¿no? De que iban a tener alguna reacción adversa, de que les iban a conectar un chip o de que el virus no existe, ¿no? Y que como no existe el virus, entonces ¿para qué me voy a vacunar? ¿No? Entonces, los medios de comunicación yo creo que no han tenido ese tino de poder aprovechar la oportunidad, ¿no? Para volverse más creíbles o volverse creíbles sobre la población que realmente está o está necesitada de información real, de información verídica, que lo lleve a mantener un estado de calma, ¿no? Porque el estado de la pandemia es un estado en el cual nosotros estamos en alerta. Como esto no lo conocíamos, era algo nuevo, no sabíamos nada de la pandemia. Entonces, todo lo que nos decían los medios de comunicación, en este caso tradicionales, pues nosotros lo acogíamos como cierto. Y después salía alguien para desmentirlo, ¿no? Y nos decían una mentira y después salía otra persona a desmentirlo. Y eso creo que es preocupante, ¿no? Es responsabilidad de los medios de comunicación tener esa empatía con la sociedad, esa empatía con sus audiencias, para también de una u otra manera cuidar su salud mental, ¿no? Que en estos momentos es muy preocupante. Claro, muy bien. Según lo que nos comenta Felipe, ahora para darle la palabra a todos, ¿no? Anteriormente, los medios de comunicación legitimaban una figura, ¿no? En los estudios tradicionales de la época de los 70, 80, los medios de comunicaciones tradicionales legitimaban un líder, habían líderes de opinión, al mismo tiempo que vemos cómo el surgimiento de las redes sociales y las plataformas han alimentado la angustia, han alimentado el miedo, la tristeza y la desesperanza en este contexto de la pandemia. Por ejemplo, en este estudio de UNESCO dice que 1/3 de los usuarios de redes sociales han informado haber leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus, ¿verdad?
Y en Facebook, en marzo del 2020, alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con COVID, ¿verdad?, eran falsos. Ahora, mi pregunta dirigida a cada uno de ustedes, a Alma, a Leonardo y Felipe. ¿Cuál fue el punto de partida en base a esto que los llevó a desarrollar, a construir ese ensayo científico? Por ejemplo, la doctora Alma nos hace referencia al campo simbólico del fenómeno de la comunicación, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar con respecto a tu ensayo? ¿Sí? Claro, gracias, doctor Eduardo. Bueno, pues nada más quería señalar el tema de las fake news, otro dato que me parece relevante, y es que, bueno, al menos en México, en los usuarios de Internet y de redes sociales, de vehículos de comunicación inmediata, cerca del 98% de la población ha compartido en algún momento alguna noticia falsa. Entonces estamos hablando de que de la cantidad de información que recibe, es que, bueno, primero que se recibe, segundo que no se procesa, que no se cuestiona, que no se critica o que no se ha detectado el cómo se encuentra articulada. Que finalmente las personas caen en compartir esa información falsa, el 98%. Entonces estamos hablando de una cuestión, me parece, crítica de los individuos frente a esa posición de discernir entre cuando hay una noticia o algún elemento que pueda resultar falso o poco verídico, pues verdaderamente construido, ¿no? Prefabricado, y cuando no. Y esta preocupación de este tipo de datos, como los que tú expresaste, doctor, al inicio del conversatorio, y como los que han expresado los doctores Leonardo y el doctor Felipe, pues evidentemente a mí me llevaron a escribir este artículo, este ensayo investigativo, en el que expreso la preocupación que existe en una dualidad particular, que en efecto tiene que ver con las estructuras simbólicas de la cultura, la información como capital simbólico que finalmente representa y legitima estructuras de poder, de instituciones, intereses comerciales, etcétera, en todo lo que representa la estructura social, y en efecto esa información se convierte en un poder simbólico, en una estructura simbólica, pero además de eso, pensar en dos factores que forman parte de la misma moneda, que es estos derechos a los que tenemos acceso, que es la libertad de expresión, por un lado, y por el otro lado, el derecho a la información, al acceso a la información. Esos dos campos a mí me parecía como fundamentales comprenderlos, porque conocemos poco de estos derechos. Están enmarcados además en los derechos humanos, o sea, en el marco de los derechos humanos tal cual, y están apuntalados en las constituciones políticas de cada uno de nuestros estados, con diferentes matices en cuanto a la redacción, etcétera. Pero la cuestión aquí es cómo hacemos uso de esa libertad de expresión cuando nosotros compartimos información, cuando somos nosotros lo que se denomina teóricamente por uno de los teóricos también muy importantes en los fenómenos comunicativos como prosumidores, porque somos productores, pero también somos al mismo tiempo consumidores de información. Entonces, ¿cómo actuamos frente a esta situación, frente al uso y más que el uso, perdón, el término correcto sería frente al ejercicio de nuestros derechos de acceso a la información, por un lado, y por el otro de libertad de expresión en nuestro papel como prosumidores, ¿no? Eso sería productores y consumidores de esta información, porque en ese sentido, pues todos de alguna forma hemos participado de este fenómeno, o sea, no podemos deslindarnos de su uso cotidiano, de su uso constante en el día a día de las tecnologías, de la macroinformación, de los medios. Entonces, en el ensayo que se encuentra ubicado en la publicación, se plantea este fenómeno desde el marco de nuestros derechos y de cómo estamos haciendo uso de esos derechos y de cómo necesitamos abordarlos frente a una problemática consciente y ética de acercamiento a ese derecho de la información, de acceso a la información, porque en efecto necesitamos estar informados. Necesitamos aprender también a buscar la información, a acceder a través de las instituciones y de todos los mecanismos enormes que existen en la sociedad para poder extraer información
pública, que nos permita construir criterio, que nos permita difundirlo, que nos permita estructurar una conciencia colectiva también de los sucesos que se encuentran pues de viva voz, que nos atañen a todos, pero también en ese vínculo, cómo podemos o cómo somos capaces también de perder fácilmente la ruta cuando nosotros hacemos el ejercicio de la expresión y cuando compartimos a los demás y cuando pues de alguna forma estamos incidiendo en que el fenómeno de la posverdad, el de la desinformación, de las noticias falsas también sea creciente. Y bueno, esa es la problemática que se aborda en el ensayo. Gracias. Muchas gracias, Alma. Esta parte que tú comentas del capital, ese capital simbólico, me lleva a Felipe para que de una u otra manera están relacionados, están aglutinados en este eje temático. Son 5 ensayos, estos 3 hoy conversamos con ustedes. Y Felipe, partiendo de lo que nos dice, tú hablas de un buen periodismo y hablas de 4 ejes fundamentales, ¿verdad? Que es la misión de la empresa, la libertad de información, la verdad como eje fundamental y el respeto a la persona. ¿Tú crees en la actualidad esto está totalmente definido o se ha desdibujado según su perspectiva desarrollada en el libro? Bien, en primer lugar, quiero iniciar contando un poco acerca de qué me motivó a escribir el ensayo, ¿no? Lo que me motiva a escribir el ensayo en primer lugar, no lo escribo o no inicia desde la mirada de un comunicador, sino inicia de la mirada de un ciudadano preocupado por lo que veía en televisión. Básicamente por lo que veía en televisión más que lo que tenía en redes sociales. Al inicio de la pandemia en Perú, para contarles, fue muy complicado. Tuvimos confinamiento total, 15 días, luego 15 días más, un mes más. O sea, tuvimos casi 3 meses de confinamiento, en el cual el televisor pues se convirtió en un participante o en un integrante más de la familia, ¿no? Entonces teníamos el televisor prendido desde la mañana hasta la noche y bueno, era agenda setting, todo el mundo hablaba de pandemia y todos los programas empezaron a hablar de pandemia y empecé a encontrar algunas prácticas periodísticas que empezaron a preocuparme, ¿no? Y empezaron a preocuparme en función a que, bueno, yo decía, eso no me enseñaron en la universidad. Si bien es cierto, yo no soy periodista, yo soy comunicador social, no ejerzo la rama del periodismo, ¿no? Pero digo, eso no me enseñaron en la universidad, eso no deben realizar los periodistas, o sea, eso no está bien, decía yo, ¿no? Y lo primero que hice es realizar una crítica y una reflexión con mis estudiantes. En esos momentos se llevaba la cátedra de Sociología de la Comunicación y empezamos a hacer reflexiones, críticas sobre lo que pasaba en medios de comunicación en tiempo de pandemia, sobre todo lo que estaban realizando periodistas y programas de televisión y canales de televisión. Pero las cosas se iban incrementando y decía, bueno, esto no puede quedar así, ¿no? Esto yo debería plasmarlo en un documento y es cuando aparece la convocatoria del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y de la Universidad Agustiniana, en la cual dije, bueno, es la oportunidad para poder plasmar eso que estoy reflexionando y criticando sobre todo, porque siempre he sido un crítico de los medios, plasmarlo en algún documento. Entonces, no sé, doctor Eduardo, si puedo compartir pantalla porque yo preparé un slide muy rápido nada más para poder explicar la parte de mi ensayo y en función de responder a la pregunta que usted me hizo. ¿Sí? Y la preocupación surge a partir de lo que encontré cuando veíamos medios de comunicación en tiempos de pandemia, ¿no? Y encontrábamos, por ejemplo, ¿no? Noticias como programas de televisión en el cual presentaban los jugos milagrosos contra el coronavirus, ¿no? O preguntas que hacían las presentadoras de televisión a especialistas cuando hablábamos de mejorar nuestro sistema inmunológico y tener mucha más vitamina C, por ejemplo. Ellos preguntaban si podíamos reemplazar el limón con caramelos de limón, por ejemplo, ¿no? Encontrábamos en medios de comunicación impresos, ¿no? Fotografías que no eran del momento, que no eran de la ciudad. Y también tuvimos, por ejemplo, en Perú, tuvimos un tiempo de confinamiento que salían hombres unos días, lunes, miércoles y viernes, y mujeres otros días, ¿no? Y a ello llevó mucha burla, mucha mofa y muchas bromas por parte de los mismos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, presentaban a los hombres como ansiosos, apurados, un poco torpes, dice, en algunos casos, ¿no?
Otros se burlaban y les preguntaban, o sea, hacían los reportajes y les preguntaban a los ciudadanos hombres si habían salido con su lista, si sabían diferenciar el perejil sobre el culantro, si la mujer les había dado con dibujitos la lista para las compras, o al día siguiente les preguntaban a las mujeres, bueno, hoy día han salido ustedes a comprar para rehacer la compra del esposo que hizo el día de ayer, ¿no? Y también encuentro, por ejemplo, un reportero en ATV, ¿no? Le pregunta a una señora y le dice, ¿qué hace en la calle? ¿No ve que hoy no puede salir? Y su esposo, y la señora le dice, mi esposo ha muerto, ¿no? Entonces, los reporteros, los periodistas y los medios de comunicación no han tenido un mínimo de empatía con la ciudadanía al inicio de la pandemia, ¿no? Y quisiera mostrar también este video de aquí, disculpen, este de aquí, que es lo que realmente me hizo a decidirme poder escribir una reflexión acerca de lo que pasaba en los medios de comunicación en el Perú. El audio, no estamos teniendo audio del video. Ah, disculpen, a ver, disculpen. Voy a compartir con sonido. Ahora sí. Ahora sí ya está. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver, señora. Martes, jueves y sábado las mujeres no pueden salir. Yo no trabajo. ¿Usted trabaja acá? Acá. Usted me dice que está comprando. Bueno, pues estoy ocupada ahorita. Señora, pero no se molesta, esto es parte de... Estamos en un estado de emergencia. Para preguntar. ¿Quiere que simplemente es eso, nada más. Y sus guantes, usted trabaja vendiendo alimentos. Tiene que estar usted ocupada. Estoy llegando, recién me voy a cambiar. Usted sabe que el contacto con el fierro, usted sabe que con este fierro se mantiene más el señora. ¿Sí lo sabe? Ok, simplemente es cuidarse, no que se enoje, señora. No, señora, es que usted viene y me pregunta. Más me tengo que enojar yo porque está usted destapando su nariz y me está hablando. Pues señora. El reportaje que acabamos de ver se mostró en señal abierta, ¿no? En un estado de confinamiento en el cual nosotros estábamos atemorizados, ¿no? Y periodistas discutiendo con los ciudadanos, ¿no? Y esa era la reflexión que yo tenía y decía, bueno, esa es la responsabilidad realmente de los medios de comunicación, es ponerse del tú a tú con el ciudadano, es reclamarle por qué hace o no hace una cosa, es la responsabilidad que tenemos o hay entes pertinentes para ello, ¿no? Entonces, se estaba desvirtuando todo, se empezó a desvirtuar todo la forma como los medios de comunicación, periodistas, ¿no? Brindaban la información y es lo que me animó a escribir este ensayo, ¿no? A partir de hacer unas reflexiones desde la parte ética. De manera muy rápido, pues teníamos la pandemia que no conocíamos y lo que teníamos que hacer era llevar esa información de la realidad, no de la realidad de lo que pasaba en el mundo, porque lo primero que teníamos era de información de lo que pasaba en Italia, de lo que pasaba en España, y veíamos a la pandemia como algo lejano, como algo que no iba a llegar nunca a Perú, como algo que no iba a llegar nunca a Trujillo, ¿no? De manera más particular, y debíamos llevar esa información hacia el ciudadano, ¿no? ¿Y de qué manera debíamos llevar esa información? A través de los medios de comunicación. Ya teníamos los medios de comunicación no tradicionales, pues las redes sociales, que la información va mucho más rápida, pero también juega un papel importante los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y los medios de comunicación tradicionales, pues se dedicaron a cuantificar la pandemia en vez de hacer una reflexión cualitativa de la misma. Lo que encontrábamos al inicio de la pandemia eran solamente datos, y datos que nos llevaban a la espectacularidad, ¿no? Nos llevaban al miedo, nos llevaban al morbo, ¿no? Datos de cuántos muertos, cuántos infectados, cuánto es la multa si incumples el estado de confinamiento, las normas del estado, ¿no? ¿Qué países son los más contagiados, ¿no? Entonces, veíamos que la información de los medios de comunicación era cuantificar la pandemia, y no había una reflexión cualitativa de la misma, no había una reflexión a partir de lo que sentía el ciudadano de estar confinado, de estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Y de que habían familias que se morían, o habían personas a las que se le moría la familia entera. Yo tenía amigos que se le moría el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, un amigo que todas las semanas publicaba
llegaba la muerte de un familiar y no había esa reflexión de la pandemia por parte de los medios de comunicación. Y es ahí donde estos medios de comunicación no llegan a la ciudadanía utilizando los valores de la ética periodística. Estos valores de la ética periodística no se asemejan, ¿no? Y es cuando digo, esto que pasa en Perú, ¿pasa solamente en Perú o pasa en la región, pasa en toda Sudamérica? Y es cuando empiezo a hacer una revisión exploratoria de lo que pasa en otros países, ¿no? Que es lo que plasmo en mi ensayo. No solamente hablo de lo que pasa en Perú, sino también algunas prácticas de otros países como Chile, Argentina, España, Ecuador, México también, sobre algunas prácticas periodísticas que van contra los valores de la ética. ¿Y qué prácticas periodísticas encontramos de manera muy rápido? Primero, que alarmaban a la población, desarrollaban temas especializados de la COVID-19 sin ningún sustento científico, programas de televisión que invitaban a personas que no eran especialistas del tema a que hablen de la COVID-19. ¿No? Cobertura centralizada, por ejemplo, lo que pasa siempre cuando hay problemas en los países, ¿no? Que los medios de comunicación todavía no miran a las regiones. Los medios de comunicación a nivel nacional creen y sienten de que la capital del país es el país, ¿no? El 95% de las noticias eran de Lima y el 5% o quizás menos eran de las regiones, siempre y cuando pasara algo extraordinario. Pero después toda la información era de las capitales. Y lo mismo pasó en Buenos Aires, lo mismo pasó en Chile, ¿no? Que pueden leerlo en el ensayo. Dejaron de lado su labor investigativa los medios de comunicación, presentando falsos entrevistados, cuando ya les informé o les indiqué al inicio de este falso o de este pseudocientífico, ¿no? Que hablaba de que estaba realizando la vacuna con un grupo de científicos en China y que hablaba y alarmaba a la población porque decía que iba a llegar un nuevo COVID que era denominado el COVID-20, ¿no? Medios de comunicación en el Perú recreaban en hechos. Hubieron un programa de televisión que recreó hechos, por ejemplo, recreó que las personas no acataban el estado de emergencia, solamente para pasarlo en el programa de televisión, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Encontramos noticias falsas en diarios, en la radio, todo este tema del dióxido de cloro, por ejemplo, que hacía que personas consumieran el dióxido de cloro y se descuidaran de todo este tema de las normas de bioseguridad y de cuidado que deberían tener para no contagiarse del COVID-19. Por último, como vimos en el video, reporteros realizando labores que no les competen, ¿no? Reporteros pidiendo el DNI a las personas en la calle, reporteros pidiendo que por favor les muestren el pase laboral, ¿no? Reporteros increpando, hubieron reporteros en medios de comunicación peruana que les increpaban a las personas que vivían en las calles, por qué estaban en las calles y deberían estar en sus casas porque estamos en un estado de emergencia. Entonces yo me preguntaba, esos reporteros, esos periodistas ni siquiera tienen un mínimo de criterio para darse cuenta que estas personas ni siquiera tienen dónde vivir. O personas que le reclamaban a las mujeres en su mayoría, o a las personas que iban a comprar a los mercados, ¿por qué vas a comprar todas las semanas a los mercados? Compra una vez a la semana o compra para toda una semana, cuando ni siquiera se dan cuenta que esas personas ni siquiera tienen en su casa agua potable, ni siquiera tienen en su casa un refrigerador donde mantener la comida. Entonces, periodistas que ni siquiera tuvieron un cuidado para ser empáticos con el ciudadano, ¿no? Y encontramos por último también este tipo de prejuicios sexistas y machistas a partir de lo que también les comenté de los hombres saliendo a hacer las compras, ¿no? Y también pues mujeres también encontramos con este tema de sexismo y machismo. Pero estas prácticas periodísticas, como les indicaba, no pasa solo en Perú, pasa en todas partes, y quizás el doctor Leonardo, la doctora Elma me van a decir que también ha pasado exactamente lo mismo en cada uno de sus países, porque la región es así, ¿no? Pero, pero pensamos y pienso de que esto se puede cambiar a partir, ¿sí? De la ética periodística y de estos 4 valores que nos habla de Daniel Cornu, ¿no? Ya respondiendo a la pregunta del doctor Eduardo, Daniel Cornu, bueno, en esta investigación y nos habla de estos 4 pilares desde el año 1994. Entonces, hablar hablar de ética no es algo nuevo, ¿no? Cuando hablamos de ética en medios de comunicación, algunas personas dicen, otra vez hablar de ética en medios de comunicación. Todo el tiempo hablamos de ética en medios de comunicación. Sí, todo el tiempo hablamos de ética en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación todavía no responden a ello, ¿no? Los medios de comunicación todavía no responden como la ciudadanía espera. Y cada una de estas prácticas podemos solucionarlos a partir de interiorizar cada uno de estos pilares que nos dice Cornus, ¿no?
Por ejemplo, alarmar a la población, desarrollar temas especializados, sin un sustento científico, cobertura centralizada, se puede resolver si los medios de comunicación como empresa entienden esa misión de la empresa periodística. Y no solamente desde el lado empresarial, sino desde el lado social. Los medios de comunicación tienen que darle una mirada integral a los stakeholders, por ejemplo. El stakeholder del medio de comunicación no solamente es el auspiciador, el stakeholder del medio de comunicación no solamente es el proveedor, el stakeholder del medio de comunicación también es el periodista, el stakeholder del medio de comunicación sobre todo es el ciudadano. Entonces, mientras que el medio de comunicación no dé una mirada integral a estos stakeholders, no va a poder resolver este tema, ¿no? La libertad de la información, ¿no? Libertad de las audiencias por consumir información en la verdad, y la verdad como eje fundamental es importantísimo. El periodismo sin verdad deja de ser periodismo, ¿no, doctor? Sí, ahí Claro. termino, doctor. Sí, y lo No. último, el respeto a las personas. Ah, me iba a hacer una pregunta. No, pero esa es que quería que dejaras estas inquietudes para el cierre, porque hay una pregunta en el público y las queremos Ya. recoger para Perfecto, después, perfecto, ¿sí? lo podemos volver. Y el respeto de las personas, que es sumamente importante en la labor periodística. Si no existe empatía, el periodismo no camina, y vamos a seguir con estos baches que hasta ahora hemos desarrollado, ¿no? Estas ideas fuerza que tú nos has mostrado me da la oportunidad de darle la palabra a Leonardo, porque Leonardo precisamente nos habla de un concepto de posverdad e injusticia hermenéutica en la comunicación en tiempos de pandemia. ¿No es así, Leonardo? Según lo que nos habla Felipe, está muy relacionado con tus ideas, ¿no? Sí, vamos a tratar de ser sintéticos, ¿no? En mi ensayo, yo analizo el papel de la crisis de los medios de comunicación tradicionales, que va a propiciar un poco lo que luego vamos a ver, de lo que hablé en mi primera participación sobre los efectos burbuja en las redes sociales. Usualmente se ve de un poco, digamos, el funcionamiento de los medios digitales muy diferente de cómo funcionaron los medios tradicionales, pero muchos de los aspectos que estamos comenzando a ver hoy comenzaron con los medios tradicionales de comunicación. Por ejemplo, en la fase del desarrollo de los medios tradicionales de comunicación, hubo un momento en que los entrevistados eran llevados a los programas de debate en iguales condiciones, tanto el experto como el que no lo era, y bajo el alegato de una falsa objetividad. Estoy hablando en situaciones donde había una clara, digamos, perspectiva científica o una información científica sobre un aspecto, y otra que no lo era. Sin embargo, bajo el alegato de la objetividad, los medios de comunicación comenzaron a presentar todas las informaciones como si valieran igual, incurriendo entonces en un relativismo epistemológico. Y luego entonces hubo un fenómeno muy importante que aconteció en Estados Unidos y que se propagó, y es la emergencia de una serie de corporaciones de la comunicación que ya no tenían tanto el interés de proporcionar una información, sino más bien de vender un programa político, como es el caso de Fox News, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya desde ahí comenzamos entonces con el vínculo entre comunicación y sectarismo político, que es algo que vamos a ver radicalizado con la emergencia de las redes sociales, ¿no? El hecho de cómo muchas veces las informaciones que se transmiten a través de las redes sociales, en vez de servir para la instrucción o para la formación, sirven para la radicalización política, ¿no? Para los sectarismos políticos. Entonces, eso nos lleva, bueno, al problema de la verdad, de la posverdad, perdón, que es un problema evidentemente emocional. Es decir, no se trata de que yo no tenga acceso a los datos o a la información científica, o que no la pueda comprender intelectualmente. Es que emocionalmente no me compete, no me involucro, no la asumo, porque contradice aquella creencia con la que estoy emocionalmente involucrado, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un problema serio, porque no es algo que se soluciona por un mero debate intelectual. No importa cuánta información científica presentemos, no importa cuánta información objetiva presentemos, hay una reacción emocional a rechazar esa información, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta en la época que vivimos. Entonces, un segundo momento de mi ensayo en el texto tiene que ver con el análisis de un estudio realizado por Pérez da Silva,
Meso Ayerdi y Medingurin Galdospin, sobre los fake news en la plataforma de Twitter. Entonces, cómo ese estudio muestra la proliferación de noticias relacionadas con sectarismo político, lo que estamos hablando, en detrimento de la información sobre salud. Algo sumamente llamativo porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, uno pensaría que las entradas, las salidas, la circulación de la información debería circular en torno a la información que dan los expertos en salud. Sin embargo, lo que ocurre cuando hacemos el análisis de esa circulación de información es que lo que más se propaga son informaciones relacionadas con ideologías políticas, usualmente muchas veces que giran en torno a un movimiento antivacuna, y no información relacionada con lo que dicen los expertos. Entonces, hay un clima de desinformación propio de los medios que no es ajena a América Latina, y es el tercer aspecto de mi ensayo, ¿no? En América Latina, donde tenemos, bueno, las restricciones, ocultamiento de la información de muchos estados, también se acentúan situaciones de injusticia hermenéutica. El término de injusticia hermenéutica es una de las expresiones de la injusticia epistémica, un concepto que fue acuñado por la filósofa Miranda Fricker. El concepto de injusticia hermenéutica alude al hecho de que nos encontramos en una situación donde nos cuesta interpretar significados relacionados con nuestras experiencias sociales, porque nuestra época carece de los recursos hermenéuticos para realizarlo. Pero hay diferentes modalidades de justicia hermenéutica. Puede darse el caso, por ejemplo, de lo que señalo en el ensayo como silenciamiento hermenéutico, que alude al hecho de que, bueno, el discurso, los significados de un grupo particular en el marco de una sociedad son marginados o no son escuchados a través, digamos, de lo que son los discursos prevalecientes en una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos observar en América Latina que se toman con frecuencia políticas públicas, usualmente vinculadas al confinamiento, pero es solamente una de ellas, y se diseñan campañas de publicidad, pero que no toman en cuenta los horizontes interpretativos, la forma de ver el mundo de muchas de las poblaciones a las que se supone que está dirigida esa publicidad, ¿no? En algunos de los países de América Latina donde nos encontramos con la situación, por ejemplo, de grupos indígenas, esa población todavía queda aún más marginada, ¿no? Y no es, digamos, escuchada sus voces en el marco de lo que se supone que debe ser un discurso que integre su forma de ver el mundo para que ellas puedan empoderarse en una situación como la que estamos viviendo, que es una situación de crisis, ¿no? Leonardo, fíjense que este ensayo, de una u otra manera, estamos en tres realidades: México, República Dominicana y Perú, pero tenemos un punto de encuentro, que es precisamente el manejo de la información o cómo se está generando la información. Aquí tenemos dos preguntas. Hay una pregunta que puede para todo, dice, ¿cómo alcanzar la información veraz en esta complejidad, verdad, de la información? Cuando también es verdad que el poder de la ciencia y el capital ha respetado el principio de la precaución. ¿Qué papel debe cumplir la ciencia en el manejo de la información? No sé, Alma, Leonardo o Felipe. Alma. Sí, gracias. Bueno, pues yo quisiera, primer punto que es en el manejo de la información, es este principio básico, detenerte y buscar a todos aquellos elementos en aquella noticia, en aquella bueno, más que circunstancia, en aquel elemento que estés compartiendo o que estés visualizando en diferentes medios de comunicación, es detente y busca analizarlo. O sea, realmente compartirlo inmediatamente va a seguir produciendo este fenómeno tan complejo y va a acrecentar la crisis, ¿no? Entonces, sé que se parece el consejo más elemental, pero es detenerte a observarlo. Y la propia noticia, la propio suceso que se esté generalizando, que se esté masificando en medios de comunicación, te va a dar las pautas para detectar aquellos elementos que parezcan sospechosos. De hecho, hay mucha información ya de cómo detectar estas noticias, pero lo puedes hacer fácilmente. Faltas de ortografía,
imágenes espectaculares, titulares extremadamente llamativos, porque justamente como decía el doctor Leonardo, esta construcción noticiosa refiere a encontrar elementos que sean de interés común a los sujetos. Entonces, entre más elementos comunes, por ejemplo, si estamos buscando, no sé, grandes artistas o estrellas no sé, del pop, ¿no? En estadounidense, por ejemplo, Jennifer López. Entonces, si a ti te gusta Jennifer López y entonces tú ves que algo de Jennifer López se contrajo COVID, entonces automáticamente hay una conexión que no tiene que ver tanto con la situación cognitiva, sino más bien con la situación emocional, emotiva, de filiación. Y entonces ahí es donde justamente se busca que tú compartas automáticamente esa información y te vas haciendo como en ese proceso adictivo a buscar ese tipo de información y está haciendo pues ahora sí que la casa de todos estos medios informáticos que están a la espera de personas que podemos ser más vulnerables a determinados elementos. Entonces, verdaderamente frente a esto, bueno, de la pregunta que hacen, primeramente detenerte, buscar aquellos elementos en los que puedas tú mismo detectar, ¿no? Y reiteraba algunos puntos. O sea, tú lo vas a poder detectar en el tipo de encabezado, el tipo de imagen, generalmente tienen faltas ortográficas, generalmente nunca aparece la fuente, ¿no? La fuente de consulta o la fuente de donde ha sido extraída esa información. La propia redacción no es certera, ¿no? Es confusa, te va guiando como en una narrativa confusa. Entonces, ese es la primera pauta, que todo lo que llegue a ti, pues puedas estar tú como siempre receptivo de decir, a ver, espérate, ¿de dónde viene? ¿En qué lugar? ¿De qué forma? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dijo? Otra cuestión también siempre tendrá que ver con la fecha en la que fue publicado, ¿no? Busca cuánto tiempo tiene, porque muchas veces se difunden noticias falsas que tienen 2 o 3 años ya en redes sociales o en los medios de comunicación, sobre todo en la red digital, y entonces se siguen recompartiendo. Ese es por un lado. Por el otro lado, la segunda cuestión respecto al papel que tiene la ciencia y que tienen las instituciones, yo creo que todas ellas están conscientes de esta problemática porque incide finalmente en una cuestión que desestabiliza al Estado, que desestabiliza las instituciones. O sea, y hay ya, pues yo creo que primeramente una conciencia, al menos desde mi país, desde México, de las instituciones para poder establecer mecanismos en los que se vuelva más consciente o que se hagan estrategias de comunicación donde se ponga la concientización a toda pues a la población. Y entonces han salido diversas campañas, ¿no? De comunicación también en redes digitales, en medios digitales que te dicen, a ver, detente, infórmate, no compartas. Por ejemplo, manuales también de periodismo ciudadano, porque justamente nosotros somos consumidores y productores. Entonces, manuales de periodismo ciudadano en donde te permitan conocer la forma y la responsabilidad que tienes cuando difundes información, cuando compartes, cuando estableces, cuando estás en este fenómeno. También otro punto, no solo como la ciencia institucionalizada, sino la labor que tienen las academias, las universidades, y un papel importantísimo es este que está haciendo la universidad en el sentido de propiciar espacios de reflexión como estos, en donde estamos dialogando sobre estos temas, pero en donde también se encuentran documentados, escritos, que por supuesto los invitamos a leerlo, ¿no? Ya estoy haciendo el comercial, pero las instituciones académicas, todos tenemos un papel fundamental como docentes, como institución, para propiciar el pensamiento crítico, para propiciar que no se generen más o se acrecenten los fenómenos de desinformación, para implementar desde el currículum, desde cada una de las asignaturas y no solo desde la profesión de la comunicación, sino desde todas las profesiones, esta cuestión ética que tiene que ver con nuestra conducta social, con sabernos parte de un grupo y en ese grupo poder realmente tener esta construcción de ciudadanía globalizada, ¿no? Regional, global, etcétera. Así que, bueno, pues ahí apuntalé tres ideas. Le doy la pauta a mis compañeras, mis colegas. Muy bien, muy bien. Eduardo, con tu permiso, conectar o subrayar una idea que ha señalado Alma, ¿no? Porque tendemos con mucha frecuencia en medio de crisis a buscar soluciones inmediatas.
pero tenemos que entender que estamos ante problemas que son estructurales. Y esos problemas estructurales no se resuelven con medidas inmediatas. Entonces, Alma tocó un aspecto fundamental que tiene que ver con la educación y con el currículum. Entonces, yo quiero conectar esa idea con algo muy importante. En los últimos años, nosotros, yo diría que a nivel global, hemos vivido un proceso mediante el cual se va privilegiando fundamentalmente aquellos saberes que están relacionados con el mercado o saberes instrumentalistas en detrimento de, por ejemplo, los saberes humanísticos. Pero los saberes humanísticos juegan un papel fundamental precisamente para situaciones como la que estamos viviendo, porque los saberes humanísticos tienen que ver con precisamente la educación crítica, el pensamiento crítico, el discernimiento de la información, digamos, el problema de una actitud dialógica ante el mundo, de una actitud crítica, como se suele decir con frecuencia. Entonces, si nosotros cada vez más excluimos este tipo de educación o la vamos marginando, estamos educando niños que no estarán preparados para ser ciudadanos críticos y que no podrán enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Tendremos ciudadanos que serán tecnócratas, que estarán, digamos, saturados de información, pero que no estarán en capacidad para procesarlas, discernirlas, criticarlas y asumir una postura con respecto a esas informaciones. Entonces, es muy importante ese aspecto de una educación que tiene que comenzar desde la infancia, una educación no solamente intelectual, sino también lo que yo llamo una educación, digamos, emocional, una educación de las virtudes, que nos lleve a abordar situaciones como la que estoy refiriendo, donde no solamente estamos ante procesos meramente intelectuales, donde tú tienes una idea y yo te contraargumento, sino donde nosotros emocionalmente estamos aferrados a puntos de vista que nos hace ser indiferentes ante la información científica. Entonces es muy importante ese aspecto que tenemos que ir construyendo, digamos, ¿no? De manera paulatina, si queremos tener sociedades democráticas con ciudadanías empoderadas. Bien, eso que acabas de decir, le doy la palabra a Felipe para el cierre de esto. Tienes una pregunta acá del público, Felipe. 2, dice, ¿cuál es lo positivo de tu ensayo, de tu capítulo? Eso vamos a invitar a la gente a leerlo, a profundizarlo, precisamente eso que estás hablando. Y la otra es, en el caso de que nos mostraba de los reporteros, ¿no? Esa ilustración, ¿qué debería hacer un reportero en este caso? Es la pregunta. Bien, bien, doctor. Sí, en el caso sí, en mi ensayo sí hay algunas prácticas, entre comillas, buenas de periodistas que lo pueden revisar cuando está. Por ejemplo, los medios de comunicación en varios países en Latinoamérica se pusieron de acuerdo para sacar portadas, incitando, sensibilizando a la población de no salir de su casa. Hubieron medios de comunicación a nivel nacional y a nivel regional que se unieron para hacer campañas de sensibilización, también para sensibilizar a las personas a mantenerse en confinamiento, a usar todo este tema de las normas de bioseguridad para no contrarrestar con la parte del contagio. Y también hubieron programas en los cuales pues invitaban a personas especializadas, no compartían información falsa, ¿no? Y trataban a las personas con respeto. Eso también lo pueden encontrar en el ensayo. Bien, ¿qué debería hacer un periodista en estos casos? Es que la responsabilidad del periodista, y en este caso del reportero, no es increpar al ciudadano. La responsabilidad del reportero y del periodista es informar lo que sucede en la realidad y transmitirlas a la ciudadanía. La ciudadanía será, en este caso, quien tome juicio, ¿sí? En pro o en contra de lo que está sucediendo, pero no al límite de lo que está pasando o de lo que ha pasado en los ejemplos que le he presentado, ¿no? Reporteros que increpan y que prácticamente se pelea con el ciudadano porque no le da la razón. O periodistas que ni siquiera se ponen a pensar de qué está pasando con el ciudadano, si ese ciudadano no comió hoy día y tuvo que salir al día siguiente a comprar comida, o que a la mujer se murió el esposo y tuvo que salir ella en el día que salían los hombres, ¿no? Entonces, lo que debe ser el periodista es ser empático con el ciudadano, ¿no? No debe perder la empatía de ponerse en el lugar y en los pies del ciudadano. El periodista no es más que el ciudadano. El reportero no es más que el ciudadano solamente porque tiene una cámara y un micro. Somos iguales,
¿no? Sí tiene la función importantísima de mostrar la realidad tal cual está sucediendo, y esa también es mostrar la realidad tal cual. Entonces, por ahí debe ir la orientación de los hombres de prensa, ¿no? Que si bien es cierto, han cumplido un rol importantísimo porque ellos también, así como los médicos, las enfermeras han estado en primera línea en salud, ellos han estado en primera línea en la parte de la información. Nosotros conocíamos lo que pasaba en las calles por los periodistas. Nosotros sabíamos lo que pasaba en las calles por los medios de comunicación porque nosotros no podíamos salir y le damos un valor importantísimo, pero que eso no lleve a tomar un rol en el cual no les compete, ¿no? Eso es más o menos la intención del ensayo. Bien, yo quiero retomar algunas ideas de entre todos para ir cerrando el conversatorio, porque ya estamos justamente contra el tiempo. Primeramente, agradecer la presencia de ustedes tres en este debate y como bien lo dice Alma, lo rescata Leonardo y Felipe, estos espacios que se crean, un espacio de difusión cultural y difusión de investigación, viene a estar respaldada precisamente por una buena práctica editorial en la convocatoria de una mirada latinoamericana a la pandemia del COVID-19 desde las ciencias sociales y humanidades. Como bien lo rescata Leonardo, las humanidades o el conocimiento social o las ciencias sociales tienen mucho que decir frente a la crisis que ha generado la pandemia. Y la universidad tiene una responsabilidad, como bien lo dice Alma, de realfabetizar desde la ciencia a la nueva ciudadanía. Las escuelas de comunicación, las escuelas de periodismo surgen desde la universidad. Entonces, el periodismo debe ejercerse con ética, con responsabilidad social, pero también con conocimiento científico y sustento teórico, ¿no? Esa nueva camada de profesionales de la comunicación tienen que salir con un basamento teórico, esos clásicos de la comunicación que veíamos en los 70, en los 80, para interpretar la realidad actual. ¿Verdad? Eso es el nuevo fenómeno de los fake news que ustedes están diciendo, es combatir la noticia como espectáculo. Mucho se maneja la noticia como espectáculo, más que como reflexión. También tenemos que retomar que la función de los medios de comunicación es un agente socializador que acompaña a la familia, a la escuela y también hasta las iglesias, como formar la personalidad y la ciudadanía de un pueblo. Ustedes saben que las funciones de los medios, además de informar, entretener, es educar. ¿Qué de esas funciones estamos viendo en la actualidad? ¿Solamente entretenimiento? ¿Solamente información? ¿Dónde está la función de educación? ¿Dónde está la empoderar al ciudadano con el conocimiento científico y con el conocimiento veraz que te permite discernir entre lo falso y lo real? ¿Dónde está esa dicotomía en que se mueve la sociedad del consumo o la sociedad de la información hoy en día, ¿verdad? Yo quiero cerrar invitándolos a todos los que nos escuchan y a ustedes mismos. El próximo viernes vamos a tener otros invitados para cerrar este eje temático. Al mismo tiempo, quiero darle las palabras para un cierre final, 1 minuto exacto para cada uno, en esta pantalla, y agradecerle de verdad y valorar el esfuerzo intelectual de cada uno de ustedes colocó y construyó ese ensayo que lo pueden encontrar en acceso libre en ese libro que va a estar colgado en el repositorio de la Universidad César Vallejo. Y desde el Vicerrectorado de Investigación, a través del Fondo Editorial, hemos creado este espacio y está a su disposición para iniciar este tipo de debates que son necesarios hoy en día. Alma, para cerrar, Leonardo y Felipe. Pues muchas gracias. Realmente nada más agradecer por este espacio. Creo firmemente como universitaria, como ciudadana, que necesitamos más espacios para seguir pensando de esta manera libre y para seguir fomentando el pensamiento crítico. Las cosas no se van a construir de un día para otro, pero creo que hay muchas personas que estamos interesadas en poder propiciar el crecimiento de la responsabilidad social en los individuos, de acrecentar las situaciones éticas, más allá de la política
política pública, que ahí nos podríamos aventar igual otro conversatorio sobre cómo se ha opacado esto, pero realmente, bueno, pues muy agradecida por el espacio de conversar, agradecida con el público que nos acompaña y sobre todo con mis colegas que hicieron muy enriquecedor este espacio, con usted, doctor Eduardo, y bueno, pues esperamos poder seguir participando en estos eventos también con carácter internacional, que eso es un punto muy relevante, ¿no? Creo que también hay que hacer esta cohesión latinoamericana, exacto, esta inercia y cohesión latinoamericana para pensar cómo estamos hermanados en muchas problemáticas, ¿no? Contextuales contemporáneas. Gracias. Bien, por mi parte también agradezco, ¿no? Este espacio que se ha creado para el debate. Y bueno, y lo que queda es estimular a quienes nos ven, quienes nos escuchan, a que lean el texto, ¿no? Y que ojalá que el texto, bueno, pues siga propiciando otros espacios, ¿no? De debate, porque como decía anteriormente, estamos ante una situación especial, de sección, pero eso no significa que cuando esta situación de excepción pues termine, pues nuestros problemas quedarán resueltos, sino que hay toda una serie de problemas que subyacen a esta crisis que estamos viviendo. Hay una serie de implicaciones que vamos a seguir conviviendo con ellas y que será necesario entonces que nosotros las repensemos, las discutamos y que comencemos entonces a hacer propuestas de cómo vamos a abordar esas situaciones problemáticas. Sí, yo también, doctor Eduardo, agradecer la invitación, primero en la convocatoria para escribir en el libro, en el capítulo del libro, y luego la convocatoria para este conversatorio. Bueno, y brindar información para que puedan leer el libro cuando esté colgado en el repositorio y quizás podamos hacer una crítica también de nuestros ensayos a partir de lo que los lectores puedan reflexionar de ello, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Criticar, reflexionar lo que escribimos y quizás esto puede ser mucho más interesante la reflexión acerca de lo que ya no era lo que pasaba a inicios de la pandemia, porque eso se escribió casi a inicios de la pandemia, sino de lo que está pasando ahora, ¿no? Que quizás algunas cosas han mejorado y quizás algunas otras cosas todavía están por mejorar, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctor, y agradecidos también al doctor Leonardo, de la doctora Alma, que han vuelto enriquecedor este conversatorio. Entonces, no me queda en nombre del Vicerrectorado de Investigación, el doctor Jorge Sala, en el mío propio, a ustedes por este espacio y como le digo, que espero que no sea la primera vez que vamos a seguir articulando. Tomo la palabra de Alma, ya nos mudaremos para México después a través de estas redes y luego visitaremos República Dominicana. Bueno, ya que en Lavallejo están siempre bienvenidos, ¿ok? A los que nos escuchan, muchísimas gracias por todo, ¿ok? Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, sí. Gracias, hasta luego. Listo, doctor Eduardo, aunque tenemos un par de espectadores todavía en la sala. Vamos a ver qué significa. Aquí tenemos Como algunas 10. preguntas. ¿Sí? En el Perú el problema no es formar periodistas, sino la informalidad y la falta de ética profesional.
¿Qué dice Felipe? Yo sé que ya terminamos, pero es precisamente en estos momentos de reflexión y de este espacio que queremos es fomentar o combatir esa informalidad. ¿No es así, Felipe? Sí, lo que buscamos no es cantidad, ¿no? Yo creo que la cantidad ya la tenemos suficiente. Lo que buscamos es la calidad de información, la calidad de periodistas, la calidad de medios de comunicación, que para todos hay, ¿no? Porque también había un espacio, una pregunta que dice, ¿qué opinan de los programas de entretenimiento? Pues para todos hay. Para los que quieren entretenerse en ese momento, pues habrán programas de entretenimiento. Pero el programa de entretenimiento no puede ser un programa especializado, por ejemplo. O sea, no es su rubro. Entonces deberíamos separar cada uno de los espacios para que la información sea la correcta, ¿no? Entonces, va por ese lado, doctor, ¿no? Por la calidad de la información, por la calidad de los periodistas, por la calidad de los espacios, que todo surge a partir de que los medios de comunicación, pues, vuelquen esa mirada solo empresarial a una mirada más de construcción de ciudadanía, ¿no? Que todavía estamos en esa búsqueda realmente. Muchas gracias, Felipe. Estamos en contacto entonces. Agradezco lástima que los doctores también se fueron. Ya habrá oportunidad y momento de volvernos a juntar. Claro, doctor. Agradezco tu participación, Felipe, y seguimos en contacto. ¿Oyó? Perfecto, doctor. Muy amable. Cuídense. Brenda, Nos vemos. Brenda, muchísimas gracias. Hasta Sumel, luego. nos vemos Brenda, el próximo Sumel, viernes. cuídense. ¿Sí? Hasta luego, muchas gracias. Hasta el Hasta luego. próximo Hasta luego. viernes. Hasta luego, Sumel.